Prudence Thorne se despertó 17 minutos antes de que sonara el despertador, como había hecho casi todas las mañanas durante los últimos 7 años. Su cuerpo se había ajustado a esa hora con el nacimiento de Finley, como si su instinto maternal la obligara a estar lista antes de que su hijo se despertara y reclamara atención. Salió con cuidado de debajo de las sábanas, procurando no despertar a su marido. Gareth estaba tumbado de espaldas a ella, ocupando la mayor parte de la manta. Incluso dormido, la distancia entre ellos se mantenía. Poniéndose una raída bata, Prudence salió al vestíbulo de su pequeña casa en el tranquilo barrio de Pleasant View. Era la típica casa de una planta y 3 dormitorios que habían comprado hacía 10 años, cuando se casaron por primera vez, llenos de esperanzas y planes. En aquel momento parecía que solo les esperaba la felicidad. Ella con una licenciatura en biblioteconomía y él con un prometedor trabajo como contable en una empresa en expansión. Al detenerse en la puerta de la habitación de Finley, Prudence escuchó. Silencio. Así que su hijo de 7 años seguía durmiendo, y eso era buena señal. Las noches en las que su enfermedad no lo asolaba con pesadillas y dolor eran cada vez más raras. Abrió la puerta en silencio para asegurarse. En una habitación decorada en azul con pegatinas de constelaciones en el techo, Finley dormía acurrucado alrededor de un oso de peluche andrajoso. Su pelo rubio estaba esparcido por la almohada y su cuerpo delgado parecía especialmente frágil bajo la manta. Prudence reprimió el impulso de ajustar la manta. Cualquier roce podría despertarlo, y el sueño era la mejor medicina. Cerró la puerta con cuidado y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno y preparar las fiambreras. La nevera era escasa. Medio cartón de leche, unos cuantos huevos y algunas verduras. El final de mes siempre era difícil. El dinero se acababa más rápido que el siguiente día de paga. Finley padecía una rara enfermedad genética llamada síndrome de Creswell-Fisher. Se trataba de una enfermedad en la que el cuerpo pierde gradualmente la capacidad de absorber ciertos nutrientes, lo que conduce a la lenta destrucción del sistema nervioso. Sin un tratamiento adecuado, los niños con este diagnóstico rara vez sobrevivían hasta la adolescencia. La terapia estándar solo ayudaba parcialmente, ralentizando la progresión pero sin detenerla. La esperanza estaba puesta en un tratamiento experimental, la terapia génica, que había mostrado resultados alentadores en ensayos clínicos, pero costaba $200,000, una suma que la familia Thorne había estado reuniendo a duras penas durante los últimos 5 años. El sonido de unos pasos hizo que Prudence se diera la vuelta. Gareth, ya vestido con su traje gris inalterado, entraba en la cocina. Antes le había parecido atractivo, alto, con el pelo oscuro y unos atentos ojos marrones. Ahora esos ojos parecían apagados, con profundas sombras bajo ellos. «Buenos días», dijo Prudence, intentando mantener la normalidad en su voz. «Buenos días», respondió Gareth, dirigiéndose a la máquina de café. Era su interacción matutina habitual. Mínimas palabras, máxima rutina. «He hecho café», dijo ella, aunque era obvio, «y los huevos revueltos están casi listos». Gareth asintió, sirviendo café en su taza con el logotipo descolorido de un equipo de baloncesto. «¿Cómo está Finley?», preguntó, apoyándose en la encimera. «Durmiendo a pierna suelta. Parece que tiene un buen día». «Bien», asintió Gareth. «No olvides que hoy tengo que trabajar hasta tarde. El informe trimestral». Prudence apretó los labios. Estos días de retraso eran cada vez más frecuentes. Gareth solía correr a casa para pasar tiempo con Finley, para leerle antes de acostarse. Ahora el trabajo se había convertido en su refugio. «Finley tiene cita mañana con el Dr. Eldridge», le recordó. «A las 14. ¿Puedes venir con nosotros?» Gareth frunció el ceño mirando fijamente su taza. «¿Mañana? Creo que no. Tenemos una auditoría, no tengo excusa».
Es una cita importante, Gareth. Los resultados de las últimas pruebas. El médico dijo que quiere discutir los próximos pasos en el tratamiento. Sé que es importante, dijo con irritación en la voz. Pero no puedo dejarlo todo cada vez que tiene una cita. Tenemos facturas, Prudence. Alguien tiene que trabajar para pagarlas. Prudence sintió que en su interior bullía un sentimiento familiar, una mezcla de resentimiento y cansancio. Yo también trabajo, Gareth. A tiempo parcial en la biblioteca. Lo siento, pero tu sueldo apenas te llega para la comida. Él tenía razón, y eso la enfurecía aún más. Desde el diagnóstico de Finley, había tenido que reducir sus horas de trabajo para poder pasar más tiempo con su hijo, llevarlo a sus tratamientos, estar a su lado durante sus episodios agudos. No puedo trabajar a jornada completa, ya lo sabes. Le temblaba la voz a Prudence. Finley necesita... Sé lo que necesita, la interrumpió Gareth. Todos los días me recuerdan lo que Finley necesita. ¿Me has preguntado alguna vez qué necesito yo? Se hizo un gran silencio en la habitación. Prudence miró fijamente a su marido, intentando reconocer al hombre con el que se había casado. Cuando se conocieron en la universidad, Gareth estaba lleno de energía y optimismo. Habían soñado con una gran familia, viajes, una carrera. Ahora no había rastro de aquel Gareth. Ante ella había un hombre cansado de mediana edad que parecía llevar el mundo entero sobre sus hombros y odiaba cada minuto. ¿Mamá? Una voz tranquila procedente de la puerta interrumpió el tenso momento. Finley se puso en pie, agarrándose a la jamba de la puerta para apoyarse. A sus 7 años, era más pequeño que sus compañeros, con extremidades delgadas y piel pálida, pero sus ojos, una réplica exacta de los ojos de su madre, brillaban con curiosidad e inteligencia. «Buenos días, rayo de sol». Prudence cambió instantáneamente su tono a uno alegre y cálido. «¿Cómo te encuentras?» «Bien», respondió Finley, acercándose a la mesa. Cada paso que daba era cauteloso, como si caminara sobre hielo delgado. «Hola, papá». «Hola, campeón». Gareth frotó la cabeza de su hijo, pero el gesto era mecánico. «Tengo que irme. Nos vemos esta noche». Se terminó el café de un trago, puso la taza en el fregadero y, dándole un beso a Finley en la coronilla, se dirigió a la salida. No besó a Prudence, una costumbre que había desaparecido hacía años. «Papá, ¿vienes a cenar esta noche?», preguntó Finley. Gareth se detuvo en la puerta sin volverse. «Haré lo que pueda, campeón, pero no me esperes levantado si llego tarde». Cuando la puerta se cerró tras él, Prudence exhaló. Cada mañana era como la anterior. La misma tensión, la misma reticencia, Gareth marchándose como si no pudiera esperar a estar lejos de casa. «Mamá, ¿papá está loco?», preguntó Finley, sentándose a la mesa. «No, cariño», mintió Prudence, poniéndole delante un plato de huevos revueltos. «Solo está preocupado por el trabajo. Ahora come. Tenemos que prepararnos para ir al colegio». Finley asistía a una escuela primaria normal, aunque a menudo faltaba a clase por enfermedad. Prudence insistió en que llevara una vida lo más normal posible. En la escuela Pleasant View cumplieron. Los profesores mandaban deberes a casa durante los episodios agudos y el orientador del colegio hablaba con la clase para asegurarse de que los niños entendían las necesidades especiales de Finley. Después del desayuno, Prudence ayudaba a su hijo a vestirse, comprobando cuidadosamente que se había llevado toda la medicación, ropa de repuesto para emergencias y un inhalador. Cada mañana era como hacer las maletas para una expedición. Nada podía olvidarse. «Mamá, puedo hacerlo yo solo», protestó Finley mientras le subía la cremallera de la chaqueta. «Claro que puedes», sonrió Prudence. «Solo quiero asegurarme de que no pases frío». «Tengo 7 años, no 3», hizo un mohín el niño. Ella se rió, sintiendo una punzada de orgullo. A pesar de su enfermedad, Finley había crecido testarudo e independiente.
Quizá era esa terquedad la que le estaba ayudando a luchar contra una dolencia que ya debería haberlo confinado a la cama. Después de acompañar a su hijo al autobús escolar, Prudence se fue a trabajar a la biblioteca municipal de Pleasant View. Trabajaba allí 4 días a la semana durante 6 horas, lo que le permitía estar en casa cuando Finley volvía del colegio. El trabajo no le reportaba muchos ingresos, pero le proporcionaba un seguro médico estable que cubría al menos parte de sus gastos médicos. La biblioteca era su santuario, un lugar donde podía olvidar sus problemas por un rato. A Prudence le encantaba el olor de los libros, la tranquilidad de las salas de lectura, la posibilidad de ayudar a la gente a encontrar información o simplemente una buena historia con la que relajarse. Aquí no era la madre de un niño enfermo ni la esposa de un marido separado. Era simplemente una bibliotecaria, competente y respetada. ¿Cómo está nuestra pequeña guerrera?, preguntó Marilyn, una colega de más edad, mientras Prudence ordenaba los libros devueltos. «Hoy es un buen día», respondió Prudence con una sonrisa de agradecimiento. «Ni siquiera se ha quejado del dolor de piernas». «Eso es maravilloso, querida. ¿Cómo va la recaudación para el tratamiento?» «Ya casi la tenemos». Prudence bajó la voz, aunque no había nadie más en este rincón de la biblioteca. «Unos 15,000 más y podremos solicitar el programa». La terapia experimental era en una clínica especializada de un estado vecino. Primero tuvimos que ahorrar el dinero, luego pasar por un proceso de selección, demostrar que Finley cumplía todos los criterios para el tratamiento. El proceso fue largo y agotador, pero era su única esperanza. El día en la biblioteca transcurrió con la rutina habitual. Prudence ayudaba a los estudiantes con sus proyectos de investigación, organizaba una exposición de libros sobre el espacio y pasaba la hora del almuerzo revisando la lista de gastos del mes siguiente. Necesitaban comprarle a Finley unas botas de invierno nuevas, pero eso podía esperar un poco más. Todo el dinero sobrante iba a parar a un tarro con la etiqueta «para tratamiento». Después del trabajo, pasó por la farmacia a comprar otra dosis de medicamentos para su hijo. El farmacéutico, que conocía su situación, le dijo en voz baja: «SRA, Thorne, le recuerdo que dentro de una semana tendrá que renovar la receta de los anticonvulsivos, y lo he comprobado. El seguro solo cubrirá el 80% del coste del nuevo medicamento». Prudence asintió, añadiendo mentalmente otra línea a la lista de gastos. Cada mes era un acto de malabarismo financiero. ¿Qué podía apartarse? ¿Dónde podía ahorrarse? ¿Qué facturas eran críticas en ese momento? En casa encontró una nota de Nanny, la anciana vecina que recogía a Finley del colegio y se quedaba con él hasta que llegaba Prudence. Finley se quejaba de dolor de cabeza. Le di la medicina a las 16 en punto, como me indicaron. Ahora está dormido, señora Holt. Prudence entró tranquilamente en la habitación de su hijo. Finley yacía sobre la manta, todavía con la ropa del colegio, respirando tranquilamente. Ella le quitó con cuidado los zapatos y lo cubrió con la tela escocesa. Los dolores de cabeza eran una mala señal. Normalmente precedían a una exacerbación. Pasó la noche preparando la cena, revisando los deberes de Finley que no había tenido tiempo de hacer y repasando el presupuesto. Gareth no apareció para cenar, ni llamó ni envió mensajes de texto. Una velada típica en el hogar de los Thorne. Cuando las manecillas del reloj pasaban de las 23, Prudence oyó abrirse la puerta principal. Gareth entró, intentando no hacer ruido, pero tropezó con los zapatos en el pasillo. «Mierda», murmuró. «Estoy despierta», dijo Prudence desde el salón, donde estaba sentada con un libro que no estaba leyendo. Gareth apareció en la puerta, aflojándose la corbata. Olía a alcohol y a cigarrillos, aunque había dejado de fumar cuando nació Finley. «¿Has estado bebiendo?», preguntó ella, intentando que la pregunta sonara neutra. «Un par de copas con los colegas». Gareth se encogió de hombros. «Celebrando el final del informe».
Podrías haber llamado. Sí, lo siento. Mi teléfono estaba muerto. La mentira era evidente, pero Prudence no insistió. No tenía energía para otra discusión inútil. Finley se quejaba de dolor de cabeza, dijo en su lugar. Creo que está empezando a empeorar. Gareth se frotó la cara con las manos. ¿Otra vez? Acabamos de pasar por esto hace 2 meses. Las enfermedades no funcionan según un calendario, Gareth. Lo sé, suspiró. Es que nunca termina, ¿verdad? Había tanto cansancio y desesperanza en su voz que Prudence sintió una punzada de compasión. Sí, estaba distante, sí, la había dejado sola en su lucha, pero al menos ella podía desahogar sus emociones, llorar con sus amigos, gritar contra la almohada, encontrar consuelo en las cosas más insignificantes. Gareth se encerraba en sí mismo, encerrando todos sus sentimientos. «Llama mañana al trabajo y diles que no vas», dijo, sorprendida de sí misma. «Iremos juntos a ver al doctor Eldridge». Gareth la miró con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en algo parecido a la gratitud. «De acuerdo», asintió. «Iré contigo». El día siguiente empezó con una sorpresa. Gareth se quedó en casa e incluso preparó el desayuno. Finley tenía mejor aspecto. El dolor de cabeza había desaparecido y se dirigieron a la clínica con cauteloso optimismo. El doctor Eldridge, un hombre bajo con una cuidada barba gris, les recibió en su despacho, repleto de revistas médicas y fotografías de antiguos pacientes. Llevaba tratando a Finley desde su diagnóstico y se había convertido casi en su familia. «Los resultados son alentadores», dijo revisando los archivos en su tableta. «No hay deterioro, lo cual es bueno, pero tampoco una mejora significativa». «¿Qué significa eso, doctor?», preguntó Prudence apretando la mano de Finley, que estaba sentado entre ella y Gareth. «Significa que la terapia actual mantiene a raya la enfermedad, pero no la vence». El doctor los miró por encima de sus gafas. «Sabéis que llevo mucho tiempo recomendando un tratamiento experimental para Finley. Es el candidato perfecto». «Lo sabemos», asintió Gareth. «Y casi hemos ahorrado el dinero». «Pues tengo buenas noticias para ustedes», sonrió el doctor Eldridge. «Acabo de recibir la confirmación. Finley ha sido seleccionado para el programa de la clínica Mayfield. Están listos para ingresarlo el mes que viene, en cuanto usted haga el pago. Tiene una semana para confirmar su participación». Prudence sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. 5 años luchando, ahorrando, buscando, y aquí estaba, una plaza en el programa que podría haber salvado la vida de su hijo. Es una noticia maravillosa», exhaló, abrazando a Finley con fuerza. «Sí», dijo Gareth, pero había algo extraño en su voz. No alegría, sino más bien preocupación. «Gracias, doctor». Cuando salieron de la consulta, Prudence estaba tan contenta que no se dio cuenta del inusual silencio de su marido. Su hijo tenía una oportunidad. Ahora solo quedaba hacer el pago y podría empezar una nueva vida. La mañana del viernes comenzó para Prudence con el despertador a las 6:30. Cogió el teléfono para apagar la señal y se dio cuenta de que Gareth no estaba. No era raro. En los últimos meses a menudo se había ido a trabajar antes que ella, sin desayunar y sin despedirse apenas. Desde las buenas noticias del doctor Eldridge apenas habían hablado. Gareth había estado inusualmente callado toda la noche, alegando un dolor de cabeza, se había acostado temprano. Prudence se levantó, se puso una bata y se asomó a primera hora a la habitación de su hijo. Finley dormía profundamente, lo que calmó un poco su ansiedad. El dolor de cabeza de la noche anterior no se había convertido en una exacerbación en toda regla. Probablemente se trataba de un episodio aislado relacionado con el cansancio en el colegio. En la cocina encontró una nota pegada magnéticamente a la nevera. «He ido a trabajar. Volveré tarde. G. Nada de fous ni billon». Hacía tiempo que esas palabras habían desaparecido de su comunicación. Prudence suspiró y empezó a preparar el desayuno para Finley.
Hoy era viernes, el último día lectivo de la semana, y quería complacer a su hijo con sus tortitas de arándanos favoritas. Mientras calentaba la sartén, sus pensamientos volvieron a su conversación de ayer con el médico. Una plaza en el programa de tratamiento experimental. Después de tantos años de espera, recaudación de fondos, plegarias y esperanzas, Finley por fin tenía la oportunidad. Lo único que quedaba por hacer era pagar los $200,000 que habían ahorrado durante 5 años de austeridad, trabajos extra y nada de lujos. Prudence decidió comprobar su cuenta conjunta para asegurarse de que todo estaba en orden y de que realmente podían permitirse el tratamiento. Sacó su teléfono y abrió la aplicación bancaria. Al introducir la contraseña, se quedó paralizada mirando la pantalla. En lugar de los $185,000 esperados, la cuenta solo tenía $872,30. Debía de haber algún error. Debía de ser un fallo técnico. Prudence actualizó la página, cerró y volvió a abrir la aplicación. El resultado era el mismo. El corazón empezó a latirle con fuerza en el pecho y su respiración se volvió intermitente. Fue al historial de transacciones y vio la última operación, fechada ayer por la tarde. Retirada de efectivo, $184,000. Prudence dejó caer el teléfono sobre la mesa y se apoyó en la encimera de la cocina, sintiendo que se le doblaban las rodillas. Era imposible. Gareth no podía... Pero no había otra explicación. Había retirado casi todos sus ahorros ayer, después de la visita al médico. Intentó llamarlo, pero el teléfono estaba apagado y saltó el buzón de voz. ¿Mamá? La voz de Finley la hizo volverse bruscamente. Su hijo estaba en la puerta de la cocina, somnoliento y despeinado. Algo ardía. ¡Panqueques! Prudence corrió hacia la cocina, donde salía humo de una sartén ennegrecida. Apagó el fuego y abrió la ventana, intentando calmar su respiración y no mostrar pánico a su hijo. «No pasa nada, cielo. Mamá solo está pensando». Su voz sonaba extraña incluso para ella misma. «Siéntate, voy a hacer tortitas nuevas». «¿Dónde está papá?», preguntó Finley subiéndose a una silla. Se fue a trabajar temprano», contestó Prudence, revolviendo la masa enérgicamente para ocultar el temblor de sus manos. Después de que Finley desayunara y se vistiera para ir al colegio, Prudence se apresuró a revisar la casa. En el dormitorio encontró el armario de Gareth medio vacío. Habían desaparecido varias camisas, pantalones y su jersey favorito. En el cuarto de baño faltaban su maquinilla de afeitar y sus artículos de tocador. El reloj que siempre dejaba allí no estaba en la mesilla de noche. En el estudio, donde Gareth guardaba los documentos importantes, Prudence encontró una caja fuerte abierta. El pasaporte de Gareth había desaparecido, al igual que una carpeta con sus documentos personales. No se trataba de una desaparición espontánea, la había planeado. Probablemente hacía mucho tiempo. Después de acompañar a Finley al autobús escolar, intentando aparentar normalidad delante de su hijo, Prudence regresó a casa y se desplomó en el sofá, incapaz de contener los sollozos. El teléfono que tenía en la mano vibró. Había un mensaje. De Gareth. «Ocúpate de tu hijo tú sola. Necesito descansar. Adiós». Releyó las palabras varias veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. ¿Descansar? ¿El momento en que su hijo tenía por fin la oportunidad de una vida sin dolor? Cuando estaban tan cerca de su objetivo. Prudence intentó devolverle la llamada, pero el teléfono seguía apagado. Sobresaltada, recordó que la clínica esperaba la confirmación del pago en el plazo de una semana. Sin ese dinero, Finley perdería su plaza en el programa. Cogió el teléfono y llamó al doctor Eldridge, conteniendo las lágrimas. «¿Señora Thorne?» La voz del doctor sonaba preocupada. «¿Qué ha ocurrido?» «El dinero...» Prudence sollozó. «El dinero para el tratamiento de Finley ha desaparecido». «¿Cómo que ha desaparecido?», preguntó el doctor perplejo. «Gareth se lo llevó.
todos nuestros ahorros, y desapareció. Apenas podía hablar entre sollozos. Doctor Eldridge, por favor, dígale a la clínica si pueden darnos una prórroga. Encontraré el dinero, se lo prometo. Hubo una larga pausa. Luego el doctor suspiró pesadamente. Prudence, lo siento mucho. Hablaré con la clínica, pero debo advertirle que tienen normas estrictas. Una plaza en el programa es muy valiosa y hay una larga lista de espera. Después de hablar con el médico, Prudence se quedó mirando al vacío. ¿Qué hacer? ¿Cómo salvar a su hijo? ¿Cómo explicarle a Finley que su padre le había robado el dinero del tratamiento y se había fugado? Su estupor se vio interrumpido por el timbre de su teléfono. Beatrice, su mejor amiga desde el instituto, estaba en la pantalla. ¿Prudy? La voz de Beatrice sonaba preocupada. Llamo para saber cómo fue la cita de ayer con el médico. ¿Va todo bien? Prudence rompió a llorar de nuevo, incapaz de decir una palabra. Dios mío, ¿qué ocurre? Beatrice se asustó. Iré enseguida. Beatrice llegó 20 minutos después, sin aliento y ansiosa. Trabajaba como florista en su pequeña tienda, no lejos de la biblioteca donde trabajaba Prudence. Eran amigas desde hacía más de 20 años y Beatrice era la madrina de Finley. «Cuéntame», le pidió, sentándose junto a Prudence y rodeándole los hombros con el brazo. Entre lágrimas, Prudence le contó lo del diagnóstico de Finley, lo del dinero, lo de que Garrett se llevara todos sus ahorros y desapareciera, dejando solo un frío mensaje. «Ese cabrón», siseó Beatrice cuando Prudence hubo terminado. «Lo siento, pero ¿cómo ha podido? ¿Cómo pudo hacerle eso a su propio hijo?» «No lo sé», susurró Prudence. «Creía que lo conocía, pero siempre ha sido un egoísta». Beatrice sacudió la cabeza. «¿Recuerdas cómo se compró aquella moto nada más salir de la universidad, a pesar de que estabas ahorrando para la entrada de una casa? ¿O cómo insistió en aquel costoso viaje a Hawái para los dos cuando Finley era solo un bebé?» Prudence recordó. A Garrett siempre le habían gustado los gestos bonitos, las compras impulsivas, pero también había sido un marido y un padre cariñoso, o eso le parecía a ella. Tras el diagnóstico de Finley, había cambiado, se había vuelto retraído, irritable. Ella lo achacaba al estrés, a la preocupación por su hijo, pero quizá era algo más, un alejamiento gradual, un deseo creciente de escapar. «Debería llamar yo misma a la clínica», dijo Prudence, secándose las lágrimas. «Quizá nos dejen dejar un depósito y el resto más tarde». Beatrice le apretó la mano. «Haz la llamada. Mientras tanto, te prepararé un té». La conversación con la recepcionista de la clínica Mayfield fue breve y desalentadora. Nada de plazos ni pagos parciales. Hay que pagar $200,000 antes del próximo viernes o la plaza se cederá al siguiente paciente de la lista de espera. «Quizás sea lo mejor», dijo Beatrice mientras Prudence arrojaba el teléfono al sofá, frustrada. «Quizá no hubiera funcionado». «No digas eso», exclamó Prudence. «Es la única oportunidad de Finley. Sin este tratamiento, él...» No se atrevía a decir las palabras, «no llegará a la adolescencia». «Lo siento», Beatrice abrazó a su amiga. «Pensaremos en algo. Podemos solicitar fondos de caridad, organizar una colecta en Internet, pedir un préstamo». «Ningún banco me concederá un préstamo de $200,000», Prudence negó con la cabeza. «No tengo esa garantía. Y la recaudación de fondos para obras benéficas lleva meses, si no años. Y los padres de Garrett siempre han sido gente acomodada. Se distanciaron después de que Garrett se casara conmigo», sonrió Prudence con amargura. «No creían que una bibliotecaria fuera lo bastante buena para su hijo. Y después del diagnóstico de Finley, dejaron de hablarse por completo, como si la enfermedad fuera contagiosa». Beatrice maldijo entre dientes. «Luego mis padres podrían hipotecar su casa». «No», dijo Prudence con firmeza. «No puedo pedir eso. Es demasiado». «Pero es la vida de Finley». «Lo sé».
Prudence respiró hondo, intentando calmarse y pensar racionalmente. Quizá haya otras clínicas, otros programas o ensayos clínicos donde pudieran llevar a Finley gratis. Pasaron las horas siguientes llamando a clínicas, centros médicos, institutos de investigación. No había plazas libres en los programas actuales, ni ensayos clínicos adecuados. En todas partes había largas listas de espera o requisitos que Finley no cumplía. Hablaré con Gareth, dice Prudence cuando han agotado todas las opciones. Cuando encienda el teléfono, le llamaré. No puede hacerle esto a su propio hijo. No puede. ¿Y si pudiera? Preguntó Beatrice en voz baja. Prudie, no quiero disgustarte más, pero esto parece una fuga planeada de antemano. Cogió su pasaporte, su ropa, su dinero. Ha hecho preparativos. Prudence se cubrió la cara con las manos. Era cierto. Gareth no había actuado espontáneamente. Lo había pensado bien. Quizá llevaba mucho tiempo planeándolo, esperando el momento oportuno. Y cuando por fin habían conseguido una plaza en el programa, había decidido que era el momento de actuar antes de que el dinero se gastara en el tratamiento de Finley. «No puedo creerlo», susurró. «¿Cómo puede una persona hacer esto?» «A veces la gente se rompe», suspiró Beatrice. «La vida con un hijo enfermo crónico es dura. No todo el mundo puede soportarlo». «Pero yo sí», exclamó Prudence. «Soy su madre, no voy a huir». «Eres más fuerte que él», dijo Beatrice con sencillez. «Siempre lo has sido». En ese momento sonó el teléfono de Prudence. Se sobresaltó y lo cogió, esperando ver el nombre de Gareth, pero era la enfermera del colegio. «Señora Thorne, tiene que venir enseguida. Finley ha tenido un ataque en clase de educación física. Ya hemos llamado a una ambulancia». Prudence se enfrió. «Voy para allá. Voy ahora mismo». Ella y Beatrice corrieron al coche de su amiga y corrieron hacia el colegio. Por el camino, Prudence intentó llamar a Gareth, pero su teléfono seguía apagado. Una enfermera aterrorizada las recibió en el colegio y las acompañó a la enfermería. Finley estaba tumbado en una camilla, pálido y sudoroso, con una mascarilla de oxígeno en la cara. Un paramédico de la ambulancia se agitaba cerca. ¿Qué había pasado? Prudence exhaló y corrió hacia su hijo. «Ha tenido un ataque durante el calentamiento», explicó la enfermera. «Luego empezó a tener problemas para respirar. Le dimos un inhalador de su mochila, pero no sirvió de nada. Es una convulsión clásica del síndrome de Cresswell-Fisher», dijo el paramédico, comprobando sus constantes vitales. «Lo hemos estabilizado, pero tenemos que llevarlo al hospital para que reciba más tratamiento». «¿Mamá?» La débil voz de Finley hizo que Prudence se inclinara más hacia ella. «Me cuesta respirar». «Lo sé, cariño», susurró, conteniendo las lágrimas. «Todo va a salir bien. Te llevarán al hospital y te pondrás mejor». «¿Viene papá?», preguntó Finley, con los ojos llenos de miedo y esperanza. Prudence se quedó paralizada, sin saber qué decir. ¿Cómo decirle a un niño de 7 años que su padre se había fugado con el dinero para su tratamiento? «Intentaremos contactar con papá», intervino Beatrice, apretando el hombro de su amiga. «Ahora mismo. Lo más importante eres tú, campeón». Los paramédicos cargaron a Finley en una camilla y lo llevaron a la ambulancia que lo esperaba. Prudence se sentó a su lado, cogiéndole la mano, mientras Beatrice prometía seguirlos en su coche. Cuando las puertas de la ambulancia se cerraron y el coche se puso en marcha, Prudence sintió que la invadía una oleada de desesperación y rabia. Gareth había desaparecido en el momento en que su hijo más lo necesitaba. No solo la había abandonado, sino que los había traicionado a los dos de la forma más brutal posible. Y ahora Finley no solo sufría por la enfermedad, sino también por la traición del hombre al que amaba y en el que confiaba. Apretando la fría mano de su hijo contra su pecho, Prudence se juró a sí misma que haría lo que fuera necesario para salvar a Finley, con o sin Gareth. Encontraría la forma de conseguir el dinero para el tratamiento,
aunque tuviera que poner el mundo patas arriba para conseguirlo. La ambulancia corría por las calles de Pleasant View, con la sirena resonando en el aire, y Finley respiraba cada vez con más dificultad, mientras su cuerpecito temblaba de convulsiones. El paramédico le administraba fármacos por vía intravenosa, pero no parecían ayudar. «Aguanta, cariño», susurró Prudence. «Aguanta, por favor». El pasillo del hospital se ahogaba en una luz blanca y estéril. Prudence estaba sentada en una silla de plástico con los brazos alrededor de la cabeza. Hacía 3 horas que se habían llevado a Finley para una revisión. Beatrice estaba sentada a su lado con una mano en el hombro, silenciosa y ansiosa. «Señora Thorne», la voz del doctor Ramírez, el neurólogo de guardia, hizo que Prudence levantara la cabeza. «Hemos terminado el examen. ¿Podemos hablar en mi despacho?» El corazón de Prudence se apretó de miedo. Conocía ese tono, el tono que utilizaban los médicos para dar malas noticias. «¿Cómo está Finley?», preguntó, siguiendo al médico por el pasillo. «Lo hemos estabilizado, pero la situación es grave», contestó Ramírez, haciéndoles un gesto a Beatrice y a ella para que se sentaran. «Su hijo ha sufrido un ataque grave característico de la fase avanzada del síndrome de Cresswell-Fisher. Nos hemos ocupado de la amenaza inmediata, pero me temo que esto es solo el principio». «¿A qué se refiere?», susurró Prudence. «A juzgar por las últimas pruebas, la enfermedad ha empezado a progresar más rápidamente. Sin un tratamiento especializado, Finley puede sufrir cambios irreversibles en su sistema nervioso». La miró el médico con simpatía. «El doctor Eldridge ya se ha puesto en contacto conmigo. Me ha hablado del programa de la clínica Mayfield. Es exactamente lo que Finley necesita, y cuanto antes. Pero el dinero». A Prudence se le quiebra la voz. «No puedo. Mi marido...» «Lo sé», dijo el doctor suavemente. «Pero quizás haya otras opciones. Familiares que puedan ayudar o instituciones benéficas». En ese momento, Prudence sintió que la invadía una oleada de desesperación. Ya había llamado a todo el mundo. Los padres de Gareth no le habían devuelto las llamadas. Sus propios padres, modestos maestros de escuela que vivían de una pensión, solo podían ofrecerle unos pocos miles. Los préstamos no estaban a su alcance por falta de ingresos, y las organizaciones benéficas no podían ayudar tan rápidamente. «Ya se me ocurrirá algo», dijo, sin dar crédito a sus propias palabras. En otra parte del mundo, a miles de kilómetros del hospital, Gareth Thorne estaba de pie en la cubierta del crucero de lujo Ocean Pearl, observando cómo el sol se hundía en las cálidas aguas del mar Caribe. En la mano sostenía un vaso de whisky caro, el tercero de la noche. Abajo, en el camarote de lujo, le esperaba su maleta con el resto de su dinero, unos $160,000 en efectivo. Una parte se la había gastado en el crucero, el paquete más caro y lujoso que había encontrado. Casi 2 días de viaje y el sentimiento de culpa no le dejaba marchar. Gareth bebió un buen trago de whisky, con la esperanza de que el alcohol le ayudara a ahogar la voz de la conciencia. Intentó convencerse de que se lo merecía, después de tantos años de estrés constante, facturas interminables y noches en vela. ¿No tenía derecho a un descanso? ¿No había hecho ya bastante? Pero otra parte de su mente recordaba sin piedad a Finley, su rostro pálido, su sonrisa valiente, sus ojos confiados. De Prudence, que nunca se había rendido, ni siquiera cuando el mundo entero parecía desmoronarse a su alrededor. De cómo ella seguía luchando mientras él se rendía poco a poco, alejándose cada vez más de ambos. «Bonita vista, ¿verdad?», una voz de mujer con un ligero acento francés sonó cerca. Gareth se dio la vuelta. Una elegante mujer de mediana edad estaba a su lado con una copa de champán en la mano. «Sí, encantadora», asintió, intentando sonreír. «¿Estás aquí solo?», preguntó la desconocida. «Me llamo Elise Dupre». «Gareth Greenwood», tartamudeó, decidiendo instintivamente no dar su verdadero apellido.
Y sí, estoy aquí sola. Unas pequeñas vacaciones del estrés del trabajo. ¿A qué se dedica, señor Greenwood? Gareth bebió otro sorbo de whisky. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensar. Soy asesor financiero. Gestiono una cartera de inversiones para clientes privados. Mentir parecía seguro. Nadie en este barco conocía su verdadera vida. Un contable de clase media de Pleasant View, marido y padre que había robado dinero para pagar el tratamiento de su hijo. ¡Qué interesante!, sonrió Elise. Mi marido también se dedica a las finanzas. Quizá ustedes dos encuentren puntos en común. Estamos cenando en la mesa 23 del restaurante principal. ¿Nos acompañas esta noche? Gareth dudó. Había planeado pasar la mayor parte del tiempo solo, evitando contactos innecesarios. Pero la perspectiva de sentarse solo en su camarote con una botella de whisky y pensamientos de traición le resultaba insoportable. Será un placer, respondió. En la habitación del hospital, Finley por fin se durmió tras un duro día lleno de dolor y miedo. Prudence se sentó a su lado, sosteniendo su pequeña mano. Se sentía completamente desolada. El teléfono de Gareth seguía apagado. El banco se negó a bloquear la cuenta porque era conjunta, y Gareth tenía todo el derecho a retirar dinero de ella. «Deberías dormir un poco», dijo Beatrice, que volvió con 2 tazas de café de la máquina del pasillo. «Me sentaré con él». «No puedo». Prudence negó con la cabeza. El médico dijo que su estado podía empeorar en cualquier momento. Beatrice dejó el café en la mesilla y se sentó a su lado. «Prudy, he hablado con Tom». Tom era el marido de Beatrice, propietario de una pequeña empresa de construcción. «Podemos darte 20,000. Es todo lo que tenemos en nuestra cuenta, pero...» «No», dijo Prudence con firmeza. «No puedo aceptar tanto dinero. Has estado ahorrando ese dinero para la Universidad de los Gemelos». «Al diablo con la universidad», exclamó Beatrice, tapándose inmediatamente la boca con la mano y fulminando con la mirada al dormido Finley. «Estamos hablando de la vida de tu hijo, de nuestro ahijado». «Encontraré la manera», dijo Prudence, aunque ni ella misma se lo creía. El doctor Eldridge habló de organizaciones benéficas que podrían ayudar. «¿Cuánto tardarán?», preguntó Beatrice en voz baja. ¿Tenía Finley ese tiempo? Prudence no contestó. Ambas sabían la verdad. Apenas quedaba tiempo. En el restaurante del crucero, Gareth se sentó en una mesa con la familia Dupré, Elise, su marido Henry, que en realidad resultó ser un financiero, y sus 2 hijas mayores, Sophie y Margot. A su alrededor, camareros con uniformes blancos servían comida gourmet y por los altavoces sonaba música de jazz. «¿Así que eres de Nueva York, Gareth?», preguntó Henry, sirviendo vino en las copas. «Sí», mintió Gareth, recordando una ciudad en la que solo había estado un par de veces en su vida. «Vivo en Manhattan». «¿Y tu familia?», preguntó Sophie, la mayor de las hijas, una hermosa morena de unos 20 años. Gareth se paralizó un instante. Hablar de su verdadera familia era imposible, pero no podía admitir que había huido de su hijo enfermo y de su mujer. «Divorciado», respondió, «desde hace unos años, sin hijos». «Qué lástima». Elise sacudió la cabeza. «Los hijos son la mayor felicidad de la vida. Nuestras hijas son nuestro orgullo». «Tenéis una familia maravillosa», dijo Gareth, sintiendo que se encogía ante sus propias mentiras. Cuando el postre estuvo servido, Henry se sirvió más vino y alzó su copa. «Por los nuevos amigos y por un viaje maravilloso». Todos levantaron sus copas. Gareth sonrió, pero por dentro se sentía como un impostor. Aquellas personas le habían aceptado sin saber quién era en realidad. Y cuanto más mentía, más fácil le resultaba seguir adelante. La vida ficticia de un soltero de éxito de Nueva York parecía cada vez más real. En esta vida no había ningún hijo gravemente enfermo, ninguna lucha por cada dólar, ningún miedo y desesperación constantes. Un nuevo día había comenzado en Pleasant View. Prudence,
que había pasado la noche en el hospital, parecía agotada. Finley estaba mejor. La medicación había ayudado con la amenaza inmediata. Pero el doctor Ramírez fue inequívoco. Sin un tratamiento especializado, se trataba solo de una mejoría temporal. Dejando a Beatrice con Finley, Prudence se dirigió al banco. Esperaba que, en persona, pudiera persuadir al director para que viera su situación, bloqueara la retirada o, al menos, averiguara a dónde había ido a parar el dinero. «Lo siento, señora Thorne, pero no podemos hacer nada», dijo el director del banco, mirándola con simpatía pero con firmeza. Su marido tenía todo el derecho a utilizar los fondos de la cuenta conjunta. No podemos cancelar la transacción ni rastrear el destino del dinero. «Pero es dinero para el tratamiento de mi hijo», Prudencia gritó desesperada. «Morirá sin él». «Lo siento mucho», repitió el director. «Pero legalmente somos impotentes. Puede acudir a la policía si cree que su marido ha cometido un delito, o a un abogado de familia». Del banco, Prudence fue a la comisaría. El joven agente escuchó pacientemente su historia, pero la respuesta fue igualmente decepcionante. «Señora Thorne, como la cuenta era conjunta, su marido tenía derecho legal a retirar dinero de ella. No es un robo en sentido legal. Puede solicitar el divorcio y pedir una indemnización por vía judicial, pero es un proceso largo. Mi hijo no tiene tanto tiempo». Había desesperación en su voz. «Lo comprendo», dijo el agente comprensivo. «Podemos denunciar la desaparición de su marido, pero si se marchó voluntariamente y se lo comunicó a usted, incluso eso es problemático». Prudence pasó las horas siguientes llamando a todos los que recordaba, parientes lejanos, viejos amigos, colegas de Gareth. Nadie sabía dónde estaba, nadie podía ayudar con una suma tan enorme. Llegó incluso a dirigirse a un usurero local, conocido por sus tipos de interés abusivos, pero incluso él se negó a darle 200,000 sin aval. Desesperada, llamó al periódico local. Quizás si contaba su historia, habría gente dispuesta a ayudarla. Una joven periodista, Kiera Johnson, aceptó reunirse con ella en el hospital. «Es una historia terrible, señora Thorne», dijo Kiera, anotando detalles en su cuaderno. «Haré todo lo que pueda para ayudarla. Publicaremos su historia en la portada del número de mañana y crearemos una página de recaudación de fondos en nuestro sitio web». «Gracias», susurró Prudence. «Pero tenemos que recaudar $200,000 en unos días. Eso es imposible». «Nunca digas imposible». Kiera le apretó la mano. «A veces la gente es capaz de hacer milagros, sobre todo cuando se trata de salvar a un niño». Al cuarto día de crucero, Gareth se despertó con una sensación extraña. El camarote se balanceaba ligeramente, más de lo habitual. Se levantó de la cama y corrió la cortina. Al otro lado de la ventana, en lugar del brillante cielo caribeño habitual, había nubes oscuras y el mar, normalmente tranquilo y azul, se agitaba con olas grises. Gareth encendió la televisión. El canal de noticias del crucero informaba de que se acercaba una tormenta. El capitán aconseja a los pasajeros que permanezcan en sus camarotes y sigan las instrucciones de la tripulación. Se pone los pantalones y la camisa y sale al pasillo. Varios miembros de la tripulación reforzaban los objetos sueltos. Otros pasajeros también se asomaban a sus camarotes, preocupados. «¿Es peligroso?», preguntó a un camarero que pasaba por allí. «No se preocupe, señor», sonrió el joven filipino. «El capitán está cambiando el rumbo para evitar lo peor de la tormenta, pero puede haber algún pequeño bache. Le recomiendo que tome una pastilla para el mareo si es propenso a él». Gareth volvió al camarote, sacó una botella de whisky del minibar y se sirvió una generosa ración. Luego encendió el teléfono por primera vez desde que había subido al avión. La pantalla explotó al instante con notificaciones de llamadas perdidas y mensajes de Prudence. No se molestó en leerlos, pero sintió un remordimiento de conciencia. En su lugar, consultó las noticias de Pleasant View, un hábito que no podía abandonar.
Un titular del periódico local lo tenía helado con un vaso en los labios. Padre robó dinero para el tratamiento de su hijo moribundo. Bajo el titular había una foto de Finley en una cama de hospital y Prudence sentada a su lado con los ojos hinchados de lágrimas. Gareth empezó a leer el artículo, sintiendo que el suelo se le iba de debajo de los pies. Finley ha ingresado en el hospital con un ataque grave. Los médicos dicen que, sin un tratamiento experimental en la clínica Mayfield, su estado no hará más que empeorar. Prudence ha organizado una colecta de fondos, pero las posibilidades de recaudar $200,000 en pocos días son prácticamente nulas. Tiró el teléfono sobre la cama y bebió un trago de whisky. ¿Qué había hecho? Su hijo se está muriendo y él se esconde en un crucero fingiendo ser otra persona, gastando un dinero que podría haber salvado a Finley. En ese momento, el barco se inclinó violentamente. La botella de whisky se deslizó fuera de la mesa y se hizo añicos en el suelo. A través del ojo de buey, Gareth pudo ver las enormes olas chocando contra el costado del transatlántico. La tormenta se intensificaba. La voz del capitán sonó por el altavoz. Atención a todos los pasajeros. Debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas, les rogamos que permanezcan en sus camarotes y sigan las instrucciones de la tripulación. Mantengan la calma. El barco está equipado con todo lo necesario para superar la tormenta. Pero no había calma. Cuando Gareth salió al pasillo, vio a pasajeros asustados, muchos de los cuales se precipitaron hacia las salidas de cubierta, ignorando las advertencias. Los miembros de la tripulación intentaban calmar a la gente, pero el pánico se extendía más rápido que el sentido común. «¡El barco se hunde!», gritaba alguna mujer, aunque no había señales de ello. «¡Por favor, vuelvan a sus camarotes!», repitió el tripulante. «Es el procedimiento de seguridad habitual». Gareth se apoyó en la pared para mantener el equilibrio. El balanceo era cada vez peor. Pensó en Finley, en cómo su pequeño cuerpo temblaba de calambres durante las convulsiones, en cómo soportaba valientemente el dolor sin quejarse nunca, y en Prudence, que ahora luchaba sola por la vida de su hijo mientras él se escondía a miles de kilómetros de distancia. En el hospital Pleasant View, Prudence estaba sentada junto a la cama de Finley cuando el doctor Ramírez entró en la habitación con un portapapeles en la mano. «Señora Thorne, ¿puedo hablar con usted en privado?», preguntó. Beatriz, que estaba sentada a su lado, asintió y salió de la habitación, lanzando una mirada de preocupación a su amiga. «Tengo los resultados de las últimas pruebas», dijo el médico cuando se quedaron solos. «Me temo que no son alentadores. El sistema nervioso de Finley está cada vez más deteriorado. Las terapias actuales ya no pueden hacer frente a la progresión de la enfermedad». «¿Qué significa eso?», susurró Prudence, aunque ya sabía la respuesta. Sin el tratamiento experimental del que hablaba el Dr. Eldridge, a Finley le quedaba muy poco tiempo, quizá unos meses antes de que se produjeran cambios irreversibles. ¿Meses? Prudence sintió que la habitación empezaba a girar a su alrededor. Pero hasta hace una semana estaba hablando de años. La enfermedad empezó a progresar mucho más rápido de lo que pensábamos. Eso es lo que ocurre con el síndrome de Cresswell-Fisher, una aceleración repentina de los procesos degenerativos, sobre todo después de ataques graves. El médico le puso la mano en el hombro. «Lo siento mucho. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero...» «Dinero», le interrumpió Prudence. «Necesito dinero para el tratamiento. $200,000 en una semana». Salió de la habitación sintiéndose como en una niebla. Beatriz corrió hacia ella, pero Prudence apenas oyó sus palabras. Solo un pensamiento martilleaba su cabeza. Su hijo moriría si ella no encontraba ese dinero. Moriría por culpa de la traición de su propio padre. En el vestíbulo del hospital, frente a la recepción, vio a un pequeño grupo de personas con Kira Johnson. La periodista la vio y le hizo señas para que se acercara. «S.R.A. Thorne,
Estas personas han leído su historia en la edición de esta mañana y querían traerle donativos en persona. Prudence se acercó a ellos, sintiéndose a la vez agradecida y humillada. Había tenido que mendigar para salvar a su hijo mientras su padre disfrutaba de lujos a su costa. «Gracias», dijo, estrechando la mano de los desconocidos. «Gracias a todos. Mi hijo también está enfermo», dijo la mujer mayor tendiendo un sobre. «No es tan grave como lo tuyo, pero entiendo por lo que estás pasando». «No es mucho», dijo el hombre de mediana edad en tono de disculpa. «Solo son $500. Pero si todo el mundo ayuda un poco...» «He puesto en marcha una campaña en Internet», dijo Kira. «Ya se han recaudado unos 3,000. Eso es solo el principio. 3,000, 500, 200. Gotas en el mar cuando necesitaban el océano. Pero Prudence agradeció a cada uno, los abrazó, lloró con ellos. Estos eran extraños que habían abierto sus corazones y carteras para su hijo, a diferencia de su propio padre, que lo había dado por muerto. La tormenta sobre el mar Caribe había alcanzado su punto álgido. El Ocean Pearl se estremeció bajo el impacto de olas de 4 pisos de altura. La mayoría de los pasajeros se atrincheraron en sus camarotes, mareados, pero algunos se habían reunido en el salón principal, donde la tripulación intentó distraerlos de sus temores organizando un concierto improvisado. Gareth se sentó en un rincón del salón, observando a la gente. La familia Dupre también estaba allí. Henry calmaba a Elise, pálida por las náuseas, y sus hijas hablaban en voz baja, cogidas de la mano. Una verdadera familia, apoyándose mutuamente en tiempos de necesidad. No como él, que abandonó a su familia en el peor momento. De repente, el barco se inclinó violentamente. Se oyó un crujido y una de las enormes lámparas de araña que adornaban el techo del camarote se partió y se desplomó hacia abajo. La gente gritó y se dispersó. Gareth vio los fragmentos de cristal volando hacia las chicas Dupre y sin pensarlo se abalanzó sobre ellas, tirándolas al suelo y cubriéndolas con su propio cuerpo. Un dolor agudo le atravesó el hombro. Uno de los fragmentos se le clavó profundamente en la piel. Pero las chicas estaban ilesas. «Dios mío, las has salvado», exclamó Henry, ayudando a Gareth a levantarse. «Estás herido». «Tonterías», murmuró Gareth, aunque la sangre ya le empapaba la camisa. Los miembros de la tripulación organizaron rápidamente la evacuación de la cabina. Una enfermera prestó a Gareth los primeros auxilios, aplicándole un vendaje en la herida. Luego se vieron obligados a regresar a sus camarotes. El capitán anunció por megafonía que, debido a la intensificación de la tormenta, todos los pasajeros debían permanecer en sus asientos hasta nuevo aviso. En su camarote, Gareth estaba tumbado en la cama, mirando al techo. Le dolía el hombro, pero el dolor físico no era nada comparado con lo que le pasaba en el alma. Acababa de arriesgar su vida para salvar a las hijas de otro, y había dejado morir a su propio hijo. El estruendo del metal y los gritos despertaron a Gareth en mitad de la noche. El crucero Ocean Pearl se estremecía bajo los golpes de una tormenta que se había intensificado durante la noche. La tormenta azotaba las aguas del Caribe, convirtiendo el mar, normalmente en calma, en un infierno. El barco se tambaleaba a izquierda y derecha, haciendo volar objetos sueltos por el camarote. Las botellas del minibar se estrellaron contra la pared, esparciéndose fragmentos por el suelo. La maleta con dinero que Gareth guardaba bajo la cama se escurrió y golpeó la puerta del cuarto de baño. De repente, el sistema de megafonía se activó. «Atención a todos los pasajeros. Esto no es un simulacro. El barco ha sufrido daños. Les rogamos que se pongan los chalecos salvavidas y se dirijan a los puntos de reunión más cercanos. Mantengan la calma y sigan las instrucciones de la tripulación». Gareth saltó de la cama, retorciéndose de dolor por su hombro herido. Encontró un chaleco salvavidas en el armario y se lo puso por encima del pijama. El pasillo era un caos.
Los pasajeros, semidesnudos, salían corriendo de sus camarotes, algunos llorando, otros pidiendo información a gritos. Los miembros de la tripulación, pálidos pero decididos, dirigen el flujo de gente hacia las escaleras. «Los ascensores no funcionan», gritó un joven camarero. «Por favor, vayan a las escaleras. Ayuden a los ancianos y a los niños». Gareth vio a la familia Dupre. Henry sostenía a Elise, que apenas se mantenía en pie por el miedo. Sus hijas se mantenían cerca, pálidas pero tranquilas. «Gareth», le gritó Henry, «gracias a Dios que estás bien. ¿Cómo tienes el hombro?» «Está bien», mintió Gareth, aunque la herida palpitaba de dolor. «¿Qué ha pasado?» «Dicen que la tormenta ha dañado uno de los motores», respondió Henry, «y hay un agujero en la cubierta inferior. Nos están evacuando al puerto de Nassau, que es el más cercano». Se unieron a la corriente de pasajeros que bajaban por las escaleras. A cada paso, los miembros de la tripulación señalaban el camino y tranquilizaban a los aterrorizados. Muchos de ellos llevaban toda la noche en vela, con los uniformes mojados de sudor y la cara agotada, pero seguían cumpliendo con su deber. «Por aquí, por favor, agárrese a la barandilla», repitió un oficial mayor, ayudando a una mujer con un niño pequeño. Gareth vio cómo un marinero le daba su chaleco salvavidas a un anciano que había perdido el suyo en la conmoción. Otro miembro de la tripulación llevaba en brazos a un niño discapacitado, cuyos padres arrastraban tras ellos una silla de ruedas. Llegaron a la sala principal, convertida en centro de evacuación. El capitán, de pie sobre una tarima, daba órdenes a través de un megáfono. «Nos acercamos al puerto de Nassau. La evacuación se organizará en grupos de 50 personas. Las familias con niños y las personas discapacitadas irán primero. Por favor, escuchen las instrucciones de sus ayudantes. Deben ir con el primer grupo», dice Gareth a la familia Dupré. «Elise no tiene buen aspecto». «¿Y tú?», preguntó Sophie, la hija mayor. «Esperaré mi turno», respondió Gareth. «Estoy bien». Era mentira. Le ardía el hombro y el vendaje estaba empapado de sangre, pero había mucha gente alrededor que necesitaba ayuda más que él. Parejas de ancianos, niños asustados, un hombre con muletas. De repente, Gareth sintió una punzada de vergüenza. Toda esa gente estaba esperando su turno. Nadie intentaba abrirse paso hacia el frente, salvándose solo a sí mismos. La tripulación sacrificaba su propia seguridad por el bien de los pasajeros, y él, Gareth, abandonaba a su familia en el peor momento, robándoles su única esperanza. «Señor Greenwood», le llamó el auxiliar de vuelo, utilizando el supuesto apellido que Gareth le había dado cuando conoció a Dupre. «Su herida se ha abierto, necesita ver a un médico». Gareth se miró la mano. La sangre ya goteaba en el suelo. «Esperaré», sacudió la cabeza. «Aquí hay gente que necesita más ayuda». El camarero lo miró con respeto y asintió. «Como usted diga, señor. Pero si empeora, avíseme inmediatamente». Pasó una hora antes de que Gareth pudiera subir a cubierta. El puerto de Nassau era visible. Las luces de la ciudad brillaban en la penumbra del amanecer. La tormenta empezaba a amainar, pero las olas seguían altas. Los pasajeros eran transportados a tierra en pequeños grupos en botes salvavidas que viajaban entre el barco y el muelle. Cuando llegó el turno de Gareth, lo dirigieron a uno de los botes salvavidas. En el último momento recordó el dinero que había dejado en el camarote. $160,000 guardados en una maleta. Dinero que podría haber salvado a su hijo. «Espera», le dijo al marinero. «Tengo que volver al camarote. Allí hay unos papeles importantes ahí». «Lo siento, señor», el marinero negó con la cabeza. «Nadie puede volver al camarote. Es demasiado peligroso. El barco podría hundirse en cualquier momento». Pero ahí, Gareth vaciló. ¿Qué podía decir? ¿Que contenía dinero robado a su propio hijo? Todos los efectos personales de los pasajeros serán devueltos después de que los especialistas hayan examinado el barco, continuó el marinero.
Si es que el barco puede salvarse, ahora por favor sube al bote. Gareth obedeció. Sentado en el bote lleno de gente, meciéndose sobre las olas, miró el barco que se alejaba. Se sentía abrumado por sentimientos contradictorios. Por un lado, temía perder el dinero. Sin él, no tendría nada. Por otro lado, una voz tranquila en su interior le preguntaba, ¿se lo merecía? ¿No era un castigo justo por su traición? En la orilla se organizó una conmoción. Las autoridades locales y los trabajadores de la Cruz Roja saludaron a los pasajeros, ofreciéndoles mantas, agua y atención médica. Gareth fue conducido a una tienda médica donde un doctor de pelo gris le examinó la herida. «Necesita puntos», dijo el médico. «Y antibióticos. Parece el principio de una infección». Una vez curada y suturada la herida, Gareth salió de la tienda. Amanecía. El sol se alzaba sobre el horizonte. Los periodistas corrían de un lado a otro, entrevistando a pasajeros y miembros de la tripulación. Gareth trató de mantenerse alejado de las cámaras. Lo último que quería era salir en las noticias. En una gran carpa instalada en el muelle, los representantes de la compañía de cruceros repartían información sobre el alojamiento de los pasajeros y las indemnizaciones. A Gareth y a las demás víctimas les ofrecieron una habitación en un hotel de la zona a cargo de la compañía hasta que se organizara el transporte de vuelta a casa. ¿Y nuestras pertenencias?, preguntó alguien entre la multitud. Los buzos y equipos de salvamento inspeccionarán el barco en cuanto amaine la tormenta, respondió un portavoz de la empresa. Si el barco puede estabilizarse, las pertenencias se devolverán a sus propietarios. Si no, la empresa pagará una indemnización al seguro. Indemnización del seguro. Gareth sonrió con amargura. ¿Qué clase de seguro reembolsaría 200.000 en efectivo, cuyo origen no podía explicar? En el Hotel Royal Bahamas, Gareth recibió la llave de una pequeña habitación con vistas al mar. El recepcionista dijo que había wifi gratuito en el vestíbulo y ordenadores para los pasajeros que quisieran ponerse en contacto con su familia. El primer impulso de Gareth fue llamar a Prudence. Pero, ¿qué podía decirle? «Hola, me he gastado el dinero para el tratamiento de nuestro hijo en un crucero de lujo y ahora estoy atrapado en las Bahamas sin un céntimo». En lugar de eso, se dirigió a los ordenadores del vestíbulo para consultar las noticias de casa. El sitio web del periódico Pleasant View cargó lentamente. El titular de la portada le estrujó el corazón. Empeora el estado de un niño abandonado por su padre. La comunidad de la ciudad se une para ayudar. Debajo del titular había una foto de Finley en una cama de hospital, rodeado de equipos médicos. Su pequeño cuerpo parecía aún más frágil de lo que Gareth recordaba. Prudence estaba sentada a su lado, desplomada, con ojeras, pero aún sosteniendo la mano de su hijo con una expresión de inquebrantable determinación en el rostro. Gareth empezó a leer el artículo. Finley Thorne, de 7 años, que padece un raro trastorno genético, el síndrome de Creswell-Fisher, se encuentra en estado crítico en el hospital Pleasant View City tras sufrir una grave convulsión. Los médicos dicen que sin un tratamiento experimental en la clínica Mayfield, que cuesta $200.000, al niño solo le quedan unos meses de vida. La tragedia se ve agravada por el hecho de que el padre del niño, Gareth Thorne, se fugó con los ahorros familiares acumulados para el tratamiento de su hijo. Según la madre del niño, Prudence Thorne, su marido retiró todo el dinero de la cuenta y desapareció, dejando un breve mensaje en el que decía que necesitaba unas vacaciones. «Todavía no puedo creer que le hiciera eso a su propio hijo», dice la SRA. Thorne. «Pasamos años ahorrando cada dólar, negándonos todo para darle una oportunidad a Finley. Y cuando por fin conseguimos una plaza en el programa, Gareth simplemente se marchó». Según informes no confirmados, el señor Thorne se gastó el dinero en un crucero de lujo por el Caribe, dejando a su mujer y a su hijo, enfermo terminal,
en la indigencia. La comunidad de Pleasant View se unió para ayudar a una familia necesitada. En 2 días, una colecta organizada por nuestro periódico ha recaudado ya $28,000. Las empresas locales prometen duplicar esa cantidad. Es increíble cómo ha respondido la gente, afirma Beatrice Hall, amiga íntima de la familia Thorne. Los desconocidos traen dinero y se ofrecen a ayudar. Eso nos da esperanzas. Sin embargo, el tiempo se acaba. La clínica Mayfield solo puede reservar una plaza para Finley hasta el fin de semana. Si no se abona el importe íntegro antes de esa fecha, su plaza se cederá a otro paciente de la lista de espera. A continuación venían los detalles de la donación y comentarios de expertos médicos sobre el síndrome de Creswell-Fisher. Gareth bajó por la página hasta la sección de comentarios. Había varios cientos de ellos, todos expresando apoyo a Prudence y Finley, y condena para él, Gareth. ¿Qué clase de padre le haría eso a su propio hijo? Eso no es un hombre, es un monstruo. Espero que la policía encuentre a esa escoria y le haga devolver el dinero. Prudencia, espera. Todo el pueblo está contigo y con Finley, y que tu marido arda en el infierno. Gareth cerró la página, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. Era el hombre que habían descrito los comentaristas, un monstruo que había abandonado a su hijo moribundo por su propio placer. Y toda la ciudad, todos sus conocidos, colegas, vecinos lo sabían ahora. Salió del hotel y paseó por el paseo marítimo. La tormenta casi había amainado. Solo el fuerte viento le recordaba el pasado desastre. A lo lejos podía ver la silueta del Ocean Pearl inclinada hacia un lado. Había botes de rescate correteando alrededor del barco. Gareth se sentó en el banco, mirando hacia el mar. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había podido llegar a esto? Hacía solo una semana eran una familia normal. Ahorraban para el tratamiento de Finley, mantenían la esperanza. Ahora su hijo se está muriendo, su mujer intenta desesperadamente conseguir dinero y él está sentado en las Bahamas, deshonrado, con los bolsillos vacíos y un hombro herido. ¿Señor Greenwood? Una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Gareth levantó la vista. Henry Dupre estaba ante él con 2 vasos de café en las manos. «Pensé que estarías aquí», dijo Henry, tendiéndole uno de los vasos. «¿Cómo está tu hombro?» «Mejor, gracias», respondió Gareth aceptando el café. «¿Cómo está tu familia?» «Todo bien, gracias a ti», sonrió Henry. «Ayer salvaste a mis hijas, nunca lo olvidaré». Gareth negó con la cabeza. «Cualquiera habría hecho lo mismo». «Cualquiera no», dijo Henry con seriedad. «Arriesgaste tu vida por unos desconocidos. Eso dice mucho de ti». Si él lo supiera, pensó Gareth. Si Henry supiera que el asesor financiero Gareth Greenwood era en realidad el contable Gareth Thorne, que le había robado dinero a su propio hijo moribundo. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Henry, sentándose a mi lado. «¿Cuándo volverás a Nueva York?» No lo sé», respondió Gareth con sinceridad. «Mis papeles y mi dinero se quedaron en el barco. No estoy seguro de poder recuperarlos». «No te preocupes por eso». Henry le palmeó el hombro sano. «Puedo prestarte el dinero para el billete de vuelta a casa. Es lo menos que puedo hacer después de que salvaras a mis hijas. A casa». La palabra resonó en el pecho de Gareth. ¿Todavía tenía un hogar? ¿Podía ser su hogar un lugar donde todos conocían su traición, donde le esperaban el desprecio y el odio universales, donde su hijo se estaba muriendo y su mujer luchaba sola? Gracias, pero aún no he decidido a dónde voy. Henry lo miró detenidamente. «Sabes, Gareth, no quiero entrometerme, pero ¿estás bien? Parece como si tuvieras el mundo entero sobre tus hombros». Gareth sonrió amargamente. Si Henry lo supiera. «Estoy cansado», mintió. «Ha sido una noche muy larga». «Claro», asintió Henry. «Escucha, mi familia y yo volamos de vuelta a Francia esta noche. ¿Te gustaría venir con nosotros? Podemos parar en Nueva York por el camino».
Gracias, pero creo que necesito algo de tiempo para aclarar algunas cosas. Terminan el café en silencio. Entonces, Henry se despidió, dando las gracias de nuevo a Gareth y dejando su tarjeta con la oferta de llamarle si necesitaba ayuda. Gareth observó al francés alejarse por el paseo marítimo y sintió un extraño vacío en su interior. Henri Dupré era un buen hombre, un padre afectuoso, un marido cariñoso, todo lo que Gareth había querido ser y todo lo que no podía ser. De vuelta al hotel, Gareth volvió a sentarse frente al ordenador. Fue a la página de recaudación de fondos para Finley. La cantidad había subido a $43,000. La gente seguía donando, pero aún estaba lejos de los 200,000 necesarios y no quedaba mucho tiempo. Entonces consultó las noticias locales. Había un artículo en la página web del periódico de Bahamas sobre el crucero siniestrado. Decía que los buzos habían examinado el barco y habían llegado a la conclusión de que no se hundiría, pero necesitaría reparaciones importantes antes de poder remolcarlo a puerto para su recuperación. Los efectos personales de los pasajeros podrían llevarse como muy pronto en una semana, después de que los expertos se hubieran asegurado de que el barco era seguro. Una semana. Para entonces ya sería demasiado tarde para Finley. Le darían una plaza en el programa a otro paciente. Gareth se recostó en la silla y cerró los ojos. Se sentía acorralado. Su dinero estaba fuera de su alcance. Volver a casa con las manos vacías significaba enfrentarse a las consecuencias de su traición sin poder deshacerla. Pero quedarse aquí, escondido mientras su hijo moría, sería la prueba definitiva de que realmente era el monstruo que se creía que era. Prudence estaba sentada en la habitación del hospital, cogida de la mano de un Finley dormido. Los últimos días habían pasado como un borrón. Interminables conversaciones con médicos, entrevistas de prensa, reuniones con gente que traía donativos. La historia de la familia Thorne se había extendido no solo a Pleasant View, sino también a las ciudades vecinas. Las televisiones locales emitieron un reportaje que fue recogido por las noticias regionales. Varios famosos se unieron a la colecta, instando a sus seguidores a ayudar. La cantidad de donativos iba en aumento. Ya habían recaudado casi la mitad de la cantidad necesaria, pero solo quedaban 3 días y nadie sabía si lo conseguirían. El estado de Finley se había estabilizado, pero seguía siendo crítico. Dormía la mayor parte del tiempo, conservando su energía. Cuando se despertaba, solía preguntar por su padre. «Mamá, ¿sabe papá que estoy en el hospital?», preguntó un día al despertarse y ver a Prudence a su lado. «Sí, cariño, lo sabe», respondió ella, incapaz de decirle la verdad a su hijo. «Entonces, ¿por qué no viene?». «Él no puede venir ahora». Prudencia se tragó el nudo que tenía en la garganta. «Está muy lejos. Pero quiere que me ponga mejor, ¿verdad?». Había tanta esperanza en los ojos de Finley que Prudence no se atrevió a destruirla. «Claro que quiere, cariño. Todo el mundo quiere que te mejores. Mira cuánta gente nos está ayudando». Le enseñó a Finley los dibujos que habían enviado los niños de su colegio, tarjetas de desconocidos, juguetes de organizaciones benéficas. Todo llenaba la habitación, convirtiendo el estéril espacio del hospital en algo más cálido y personal. «¿Lo ves? Todo el mundo piensa en ti», dijo Prudence, «y rezando por ti». Finley sonrió débilmente y volvió a cerrar los ojos, quedándose dormido. Prudence miró su rostro pálido, sus brazos delgados con las venas asomando a través de la piel, y sintió que la determinación crecía en su interior. Salvaría a su hijo, costase lo que costase. Aunque tuviera que vender la casa, aunque tuviera que trabajar el resto de su vida para pagar sus deudas, encontraría el dinero. Gareth no vendría al rescate, ya se había dado cuenta. Él había tomado su decisión, prefiriendo su propio placer a la vida de su hijo. Ahora ella tenía que tomar su propia decisión, seguir luchando, pasara lo que pasara. El taxi se detuvo en la esquina de Maple Street y Oak Avenue.
Gareth pagó con lo que le quedaba del dinero que le había prestado Henry Dupre y bajó del coche. Se paró en medio de la calle familiar, contemplando la ciudad que una vez había sido su hogar. Pleasant View tenía el mismo aspecto de siempre, las mismas casas pulcras con el césped recortado, las mismas tiendas y cafés, la misma gente apresurada en sus quehaceres. Pero algo había cambiado, o más bien, lo que había cambiado era él mismo, Gareth Thorne, que había regresado con las manos vacías tras una semana de huida. El viaje de vuelta a casa le había llevado 2 días. Salió de las Bahamas en el primer vuelo disponible, comprado con dinero prestado de Henry. Luego hubo conexiones, esperas en aeropuertos y un autobús hasta Pleasant View. Todo el tiempo le atormentaban los pensamientos de lo que le esperaba en casa. Desprecio, ira, asco, tal vez incluso odio, y merecido. Caminaba por la calle, sintiendo las miradas de los transeúntes. Su historia aparecía en las portadas de los periódicos locales, se hablaba de ella en la televisión, se comentaba en las redes sociales. La ciudad sabía que Gareth Thorne había abandonado a su hijo moribundo y se había fugado con el dinero para su tratamiento. «Es él», oyó susurrar a su espalda. «El mismo padre». Gareth aceleró el paso y bajó la cabeza. Primero tenía que llegar al hospital, ver a Finley, hablar con Prudence, si es que quería hablar con él, explicar qué podía explicar, cómo justificar lo que había hecho. En la entrada del hospital Pleasant View aminoró el paso. A través de las puertas de cristal pudo ver un vestíbulo con un mostrador de registro y un guardia de seguridad. Gareth respiró hondo y entró. «Hola», le dijo a la enfermera del mostrador. «Quisiera ver a Finley Thorne. Soy su padre». La enfermera levantó la vista de su ordenador. En sus ojos brilló el reconocimiento y luego la frialdad. «Señor Thorne». Su voz era profesionalmente neutra pero teñida de desaprobación. «Primero tiene que hablar con el doctor Ramírez. Le llamaré ahora mismo». Se hizo a un lado y habló por teléfono. Gareth estaba de pie junto al mostrador, sintiendo las miradas de los demás clientes y del personal. Nadie se le acercó ni le dirigió la palabra, pero había tensión en el ambiente. Era un paria, un hombre despreciado por todos. Pronto apareció el doctor Ramírez, un hombre bajo, de ojos cansados y pelo gris. «Señor Thorne», dijo sin saludar, «pase a mi despacho». Gareth siguió al doctor en silencio por los pasillos del hospital. Notó que las enfermeras y los celadores lo escoltaban con la mirada, cuchicheando entre ellos. Todos sabían quién era. En el despacho, el doctor Ramírez se sentó ante el escritorio e hizo un gesto a Gareth para que se sentara frente a él. «Antes de que vea a su hijo, tengo que aclararle algo», dijo el médico. «Finley se encuentra estable pero grave. Gracias a la recaudación de fondos públicos, hemos podido empezar a preparar su traslado a la clínica Mayfield para un tratamiento experimental, pero su estado emocional sigue siendo frágil. Ha estado preguntando mucho por ti». Gareth se tragó un nudo en la garganta. ¿Qué le han dicho? «La verdad», respondió fríamente el médico. «De una manera infantil, pero la verdad, que habías ido y cogido el dinero para su tratamiento, que necesitabas tiempo para ti. Finley es un chico listo, señor Thorne. Entiende más de lo que usted cree». Gareth bajó la cabeza y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Puedo verle?» «Eso depende de su madre», respondió el médico. «La señora Thorne ha pasado aquí cada minuto de la última semana, luchando por la vida de su hijo mientras usted…» No terminó la frase, pero no le hizo falta. «Le preguntaré si quiere verle, pero le advierto que si su presencia afecta negativamente al estado de Finley, le pediré que se marche inmediatamente». El doctor Ramírez salió del despacho, dejando a Gareth a solas con sus pensamientos. Pasaron al menos 20 minutos antes de que la puerta volviera a abrirse. Prudence estaba en el umbral. Tenía un aspecto demacrado, ojeras, piel pálida, rostro delgado.
pero había acero en su mirada. «Prudence», exhaló Gareth poniéndose de pie. «Aquí no», lo interrumpió ella. «No quiero que Finley se entere. Vamos a la sala de visitas». Se dio la vuelta y salió sin esperar respuesta. Gareth la siguió hasta una pequeña habitación al final del pasillo, amueblada con sofás y sillones raídos. Por suerte, no había nadie. En cuanto se cerró la puerta, Prudence se volvió hacia él. Sus ojos brillaban con rabia apenas contenida. «¿Cómo te atreves a volver?» Su voz era tranquila, pero cada palabra estaba tan afilada como un cuchillo. «¿Después de lo que hiciste? ¿Después de darnos por muertos?» «Prudencia, por favor, escúchame», comenzó Gareth. «Sé que hice algo terrible. No puedo justificarlo». «¿Justificarlo?» Prudence rió amargamente. «Robaste el dinero que debía salvar la vida de nuestro hijo. Huiste cuando más te necesitábamos. ¿Qué excusa podía haber?» «Ninguna», admitió Gareth. «No he venido aquí a buscar excusas. He venido. Ni siquiera sé por qué he venido. Quizá para pedir perdón, aunque sé que no lo merezco». «¿Dónde está el dinero, Gareth?», preguntó Prudence sin rodeos. Bajó la cabeza. «Lo he perdido, literalmente». El crucero se vio envuelto en una tormenta y nos evacuaron. El dinero se quedó en el camarote. El barco está en reparaciones y no dejan subir a nadie. «Es increíble». Prudence sacudió la cabeza. «Así que no solo robaste el dinero para el tratamiento de Finley, sino que te las arreglaste para perderlo. No es... ni siquiera es una tragedia, es una farsa». «Lo sé», susurró Gareth. «Lo he arruinado todo. He sido egoísta. Os he traicionado a los dos». «No digas obviedades», le cortó Prudence. «Dime por qué. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te llevó a hacerle eso a tu propio hijo?» Gareth guardó silencio unos segundos, ordenando sus pensamientos. «No sé si podré explicarlo de un modo que tenga sentido», dijo al fin. «Sentí que desaparecía, que ya no existía, que solo existía la enfermedad de Finley, las facturas, la medicación, la lucha interminable. Sé que tú pasaste por lo mismo, pero yo estaba más débil. Algo en mí se rompió. Cuando conseguimos una plaza en el programa, debería haber sentido alegría, pero en vez de eso sentí pánico, como si fuera el final de algo, no el principio. Como si no hubiera nada después de esto, ni yo, ni nosotros, solo la enfermedad de Finley. Así que huí. Fue lo más cobarde y egoísta que he hecho nunca, y me arrepentiré el resto de mi vida». Prudence le escuchaba con los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro era impenetrable. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Has vuelto para tranquilizar tu conciencia? ¿Para que podamos perdonarte y volver a ser una familia feliz?» «No funcionará, Gareth. Hay cosas que no se pueden deshacer». «Lo sé», asintió. «No espero que me perdones. Yo solo quería ver a Finley, para decirle que me equivoqué, que le quiero, pase lo que pase». «¿Lo amas?». La voz de Prudence temblaba. «¿Es así como amas, Gareth? ¿Dándote por muerto? ¿Robándote tu única oportunidad de vivir?». «No», admitió. «Eso no es amor. No sé lo que era. Locura, tal vez. O cobardía. O puro egoísmo». «¿Sabes cuál es la peor parte?». Prudence se acercó, mirándole directamente a los ojos. «Que mientras tú te divertías en tu crucero, mientras te gastabas nuestro dinero en cócteles y tratamientos de spa, yo estaba en la calle con la mano tendida. Me arrastraba ante cualquiera que me diera $1. Daba entrevistas, contando al mundo cómo mi marido nos dio por muertos. Lloré ante las cámaras, suplicando ayuda. ¿Tienes idea de lo que se siente?». Gareth sintió que le caían lágrimas calientes por las mejillas. «Lo siento mucho, Prudence. Lo siento muchísimo». «Lo siento, no vale nada», le cortó ella. «Pero, ¿sabes qué? La gente ha respondido. Extraños, Gareth. Gente que nunca había visto a Finley donó su dinero para salvarlo. Un vagabundo de la esquina de Pine Street dio todo lo que había recogido en todo el día. Los niños del colegio de Finley montaron una feria de artesanía.
Los bomberos hicieron un calendario y lo vendieron para recaudar dinero. Toda esta gente que ni siquiera nos conoce hizo lo que tú, el papá de Finley, no pudiste hacer. Me alegro de que hayas recaudado el dinero, dijo Gareth. Eso es lo más importante, que Finley reciba tratamiento. Sí, recibirá tratamiento, asintió Prudence. Recaudamos 183,000 en 5 días. La organización benéfica aportó el resto. Finley será trasladado a Mayfield mañana por la mañana. ¿Y sabes qué? Todo esto sucedió sin ti. Lo hicimos por nuestra cuenta. Tal vez sea incluso mejor que te hayas ido, de lo contrario no habríamos tenido el apoyo que tuvimos. Cada palabra que decía golpeaba como un látigo, pero Gareth sabía que se lo merecía. Se merecía cada gota de desprecio, cada gramo de ira. ¿Puedo verle?, preguntó en voz baja. ¿Solo un minuto? Prudence lo miró fijamente durante un largo momento, como evaluándolo. Ha estado preguntando por ti, dijo al fin. Todos los días. Y le mentí, Gareth. Le dije que no podías venir porque estabas lejos. No podía decirle la verdad, que su padre prefirió el crucero a su vida. Le habría roto el corazón. Gracias, susurró Gareth, por protegerlo de la verdad. No lo hice por ti, dijo Prudence secamente. Lo hice por él, y ahora te permito que lo veas, no porque tú te lo merezcas, sino porque él merece despedirse de su padre. ¿Despedirse?, se hizo eco Gareth. Voy a pedir el divorcio, Gareth, dijo Prudence con firmeza. En cuanto Finley esté mejor, te quiero fuera de nuestras vidas, para siempre. Gareth sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Había esperado ira, desprecio, incluso odio. Pero no esta fría determinación, no este juicio final. Prudencia, por favor, comenzó. Sé que he cometido un terrible error, pero podemos... No, no podemos, le interrumpió ella. Hay cosas que no se pueden perdonar, Gareth. Esta es una de ellas. No solo me traicionaste a mí, puedo vivir con eso. Traicionaste a Finley. Estabas dispuesto a dejarlo morir para poder pasar una semana en un crucero. ¿Cómo puedo volver a confiarte a nuestro hijo? ¿Cómo puedo estar segura de que no volverás a huir cuando las cosas se pongan difíciles? Gareth guardó silencio. No tenía nada que responder. Ella tenía razón en todo. 5 minutos, dijo Prudence, dirigiéndose a la puerta. Te daré 5 minutos con él, y luego te irás, y no vuelvas hasta que me ponga en contacto contigo a través de tu abogado. Salió de la habitación sin mirar atrás. Gareth la siguió por el pasillo hasta la habitación de Finley. En la puerta, Prudence se detuvo. No le hagas enfadar, le advirtió. Ya había sufrido bastante. Abrió la puerta y Gareth entró en la habitación. Finley estaba tumbado en una cama, rodeado de equipos médicos. Parecía tan pequeño y frágil entre tantos tubos y monitores. Su pálido rostro se iluminó con una leve sonrisa cuando vio a su padre. «¡Papá!», exclamó en voz baja. «¡Has vuelto!». Gareth se acercó a la cama, sintiendo que el corazón le estallaba de culpa y amor. «Hola, campeón», dijo, intentando que su voz sonara normal. «¿Cómo te encuentras?». «Mejor», contestó Finley. «El médico ha dicho que mañana iré a un hospital especial donde me curarán, y podré correr como antes». «Es maravilloso». Gareth se sentó con cuidado en el borde de la cama, temeroso de molestar a los goteros y los cables. «Me alegro mucho por ti». «¿Dónde has estado, papá?», preguntó Finley, mirándolo con sus grandes ojos azules, tan parecidos a los de Prudence. «Mamá dijo que te habías ido muy lejos». Gareth sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicarle a una niña de 7 años que su padre era un cobarde y un traidor? Estaba muy lejos, dijo al fin. E hice algo muy malo, Finley. Algo de lo que me arrepentiré el resto de mi vida. ¿Es por eso por lo que estás triste?, preguntó el chico, mirando a su padre con atención. ¿Es por eso por lo que mamá está enfadada contigo? Sí, admitió Gareth.
Mamá tiene todo el derecho a estar enfadada conmigo, y os he decepcionado a los dos. Pero has vuelto, dijo Finley con lógica infantil. Así que ahora todo va a ir bien, ¿no? Gareth cerró los ojos un momento, haciendo acopio de fuerzas. No exactamente, campeón. Volví para verte para asegurarme de que estabas bien, pero voy a tener que marcharme otra vez durante un tiempo. ¿Por qué? Finley parecía decepcionado. No quiero que te vayas, te he echado de menos. Yo también te he echado de menos. Gareth sintió que las lágrimas volvían a asomar a sus ojos. Pero a veces, los adultos cometen errores que no se pueden deshacer y tienen que vivir con las consecuencias de esos errores. ¿Has hecho algo malo?, preguntó Finley sin rodeos. Sí, admitió Gareth. Hice algo muy malo, y ahora tengo que intentar enmendarlo, aunque quizá no sea posible. Pero tú eres mi papá, dijo Finley, y en su voz había la absoluta certeza de un niño de que algunas cosas eran inmutables. Siempre serás mi papá, pase lo que pase. Gareth no pudo soportarlo más y abrazó a su hijo, con cuidado de no molestar a los goteros. Sí, campeón, susurró. Siempre seré tu padre, y siempre te querré, pase lo que pase. Hablaron durante unos minutos más. Del hospital, de la nueva clínica, de los amigos del colegio que habían enviado postales a Finley. Gareth intentó recordar cada segundo, cada palabra, cada sonrisa. Sabía que probablemente esos recuerdos serían todo lo que le quedaría. Cuando la puerta se abrió y Prudence entró en la habitación, se dio cuenta de que se le había acabado el tiempo. Finley necesita descansar, dijo en tono neutro. Mañana es un gran día. Por supuesto, asintió Gareth poniéndose de pie. Iré. ¿Volverás mañana, papá?, preguntó Finley esperanzado. ¿Antes de que vaya al nuevo hospital? Gareth intercambió una mirada con Prudence. Sus ojos eran fríos y decididos. No creo que pueda, campeón, dijo en voz baja. Pero pensaré en ti cada minuto. Y esperaré noticias de cómo va tu tratamiento. ¿Lo prometes?, insistió Finley. Lo prometo, dijo Gareth, sabiendo que era una promesa que cumpliría, aunque tuviera que enterarse de las noticias de una manera indirecta. Se inclinó y besó a su hijo en la frente. Sé fuerte, campeón. Te quiero. Yo también te quiero, papá, contestó Finley. Gareth salió de la habitación sin mirar atrás. Se detuvo en el pasillo, apoyado contra la pared, sintiendo que le temblaban las piernas por el agotamiento emocional. El lunes estaré en casa del abogado Mitchell, dijo Prudence, siguiéndole. Puedes venir si quieres participar en el juicio. Si no, te enviaremos los papeles por correo. Prudence, empezó Gareth, pero ella lo interrumpió con un gesto. No lo hagas, Gareth. Ya está todo dicho. Tú tomaste tu decisión, ahora yo tomo la mía. Lo entiendo, asintió. Pero quiero que sepas que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para ayudar a Finley. Encontraré la manera de devolver ese dinero, aunque tenga que trabajar el resto de mi vida. Haz lo que quieras, se encogió de hombros Prudence, pero no por mí, por él, y no esperes agradecimiento ni perdón. No lo espero, dijo Gareth en voz baja. Sé que no merezco ni lo uno ni lo otro. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo las miradas del personal y de los visitantes. El padre que abandonó a su hijo moribundo. Un hombre que traicionó a su familia en el peor momento posible. Sabía que esa reputación le perseguiría el resto de su vida, y sabía que se la había ganado. Al salir del hospital, Gareth se detuvo, inseguro de a dónde ir. ¿A su casa? Ya no era su casa. Dudaba que Prudence le dejara entrar a recoger sus cosas. ¿Con sus amigos? ¿Qué amigos le quedarían a un hombre que había hecho algo así? ¿A un hotel? ¿Con qué dinero? Deambuló por la calle, sintiéndose como un fantasma en su propia ciudad. Cada cruce, cada edificio le recordaba la vida que había destruido con sus propias manos, de la familia que había perdido por un momento de debilidad. Gareth llegó al parque donde Finley y él solían pasear los fines de semana, cuando el chico se encontraba mejor.
Se sentó en un banco, contemplando el patio de recreo donde su hijo nunca podría jugar tan libremente como los demás niños. Permaneció allí sentado largo rato, sumido en pensamientos sobre lo que había hecho y cómo seguir adelante ahora. Era de noche cuando Gareth se levantó por fin y se dirigió a un pequeño motel a las afueras de la ciudad. Era el único lugar donde podía permitirse alojarse con el poco dinero que le quedaba en el bolsillo. Mañana tendría que buscar trabajo, cualquier trabajo, y comenzar el largo, tal vez interminable camino de la redención. Al mismo tiempo, Prudence estaba sentada junto a la cama de Finley, repasando mentalmente los acontecimientos del día. El regreso de Gareth, sus patéticos intentos de explicarse, su evidente remordimiento, nada de eso podía hacerla cambiar de opinión. Algunas traiciones eran demasiado profundas para perdonarlas. Finley se removió en sueños y abrió los ojos. «¿Mamá?», gritó con voz somnolienta. «Estoy aquí, cariño», contestó Prudence cogiéndole la mano. «¿Necesitas algo?» «No», dijo Finley tras un momento de silencio. «Es que papá ha vuelto, ¿verdad? No era un sueño». «No, no ha sido un sueño», respondió Prudence en voz baja. «Ha venido de verdad». «Entonces, ¿por qué se fue otra vez?» El chico parecía desconcertado. «Dijo que no podría venir mañana, pero ¿por qué? ¿No quiere estar con nosotros?» Prudence miró a su hijo sin saber qué decir. ¿Cómo explicar a un niño de 7 años la complejidad de las relaciones entre adultos? ¿Cómo hablarle de traición, de actos imperdonables, de confianza rota? «Mamá», la miró Finley con sus ojos grandes y serios. «¿Vendrá papá a casa? Cuando me recupere, ¿volveremos a vivir juntos?» ¿Qué podía decirle a su hijo, que acababa de experimentar la alegría de ver a su padre y no entendía por qué había vuelto a desaparecer? ¿Cómo podía romperle el corazón con la verdad? Prudencia abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra.